Y bien, vamos a ir a Hebreos 12:23. Hebreos 12:23. Y vamos a concentrarnos simplemente en la primera parte, ¿sí? Hebreos 12:23, en la primera parte. Alguien nos está persiguiendo por aquí. Hebreos 12:23, en la parte A. Dice la palabra del Señor: a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Y el título de este segundo sermón de la serie es La Iglesia Universal Invisible. ¿Sí? La Iglesia Universal Invisible. Como decíamos ayer o la anterior semana, mis amados hermanos, habíamos iniciado una serie que le hemos titulado La Iglesia de Dios. ¿Sí? Entonces, uno de los propósitos principales de esta serie es que nosotros podamos tener una mejor comprensión de qué es la Iglesia de Dios y todo lo que en esa definición está incluido, ¿sí? Está incluido. Y para tener una mejor comprensión de la Iglesia de Dios, dijimos que era necesario, en primer lugar, definir lo que es la Iglesia, ¿sí? Empezar por una definición. Y vimos la anterior semana de que no es fácil definir la Iglesia debido a las diferentes matices y a lo complejo que es el desarrollo, ¿no?, histórico de la Iglesia en las Escrituras, en el plan redentor de Dios. Y como dijimos también la anterior semana, todos nosotros tenemos cierto entendimiento de lo que es la Iglesia, pero estamos llamados a reformarnos en nuestra manera de pensar conforme a la palabra del Señor. Y es por eso, hermanos, que hemos llegado a una parte que es como, en cuanto a la eclesiología se refiere, el corazón de la reforma. Todos los reformadores, las confesiones reformadas, los catecismos reformados, siempre explican la Iglesia por medio de estos dos conceptos que hoy día vamos a ver uno y la siguiente semana el otro, que es la Iglesia Universal Invisible y la Iglesia Universal Visible, ¿sí? Es así como nuestros hermanos explicaban la eclesiología, que es muy diferente a lo que hoy en día la Iglesia está enseñando acerca de la eclesiología. Y esto es muy importante, hermanos, que nosotros valoremos estos conceptos teológicos que nos van a dar una mejor comprensión. Los reformadores o los reformados siempre han enseñado la distinción entre la Iglesia visible y la invisible. No es la bifurcación de un concepto genérico en dos especies, sino simplemente la descripción de un mismo sujeto desde dos ángulos distintos, dijo el teólogo holandés Gerardus Vos. Este hermano nos dice entonces, y esto es algo que ustedes en primer lugar tienen que, a modo de introducción, comprender, hermanos. Cuando decimos que la Iglesia se puede estudiar desde un aspecto invisible y visible, no estamos diciendo que son dos iglesias, ¿sí? Hay una sola iglesia, pero la Iglesia de Dios se puede estudiar bajo estos dos ángulos. Es como una moneda, ¿no? Una moneda tiene dos caras. Entonces ustedes pueden ver la moneda en la cara o pueden ver en la parte posterior el escudo, ¿sí? Entonces la Iglesia, teológicamente, se puede estudiar de dos maneras: por medio de su invisibilidad o por medio de su visibilidad. Y ambas se complementan, ¿sí? Lo importante de esto es que se complementan y nos ayudan a tener una mejor comprensión de lo que es la Iglesia. Entonces, por eso que ahora vamos a ver, en primer lugar, la invisibilidad de la Iglesia y la siguiente semana, si el Señor lo permite, la visibilidad de la Iglesia, ¿sí? Esto quiere decir entonces, hermanos, como les decía, que no hay dos iglesias, una invisible y otra visible, sino que hay una iglesia que debe definirse por un lado como invisible
y por otro lado como visible. Hoy, en este sermón, nos vamos a concentrar en la Iglesia universal en su manifestación invisible. Y para ello vamos a considerar los 3 siguientes puntos, ¿sí? Nuestro sermón va a tener 3 puntos en esta mañana por medio de los cuales vamos a explicar esta doctrina, la Iglesia universal invisible. En primer lugar, vamos a considerar la universalidad o la catolicidad de la Iglesia. La universalidad o la catolicidad de la Iglesia. En segundo lugar, vamos a considerar la invisibilidad de la Iglesia. En tercer lugar, vamos a considerar quiénes componen o conforman la Iglesia universal invisible. Y finalmente, hermanos, cuando hayamos explicado todo eso, vamos a aplicar esta verdad a nuestros corazones. Entonces, vayamos a nuestro primer punto: la universalidad o catolicidad de la Iglesia. Nuestro texto dice en Hebreos 12:23: a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Ahora, yo he utilizado aquí 2 palabras, ¿no? Universalidad o catolicidad, que son lo mismo. Hoy en día, si nosotros decimos que nosotros somos una iglesia católica, muchos dentro de las iglesias evangélicas nos pueden apedrear, ¿sí? Porque relacionan el catolicismo directamente con Roma. Pero la palabra católico en el idioma original, en el latín, que fue pronunciada, significa, hermanos, universal, ¿sí? Significa que la iglesia es universal. Y la iglesia romana ha utilizado esto para sus propios beneficios, obviamente malos beneficios, pero la catolicidad de la iglesia no tiene que ver con la iglesia romana, sino que eso ya estaba desde que el Señor, ¿sí?, ascendió a los cielos. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que no solamente asustarnos cuando escuchamos una palabra, sino que tenemos que ir al verdadero significado y cómo es que la iglesia a lo largo de la historia ha utilizado esta palabra. Pero para no crear confusión, he utilizado estas 2 palabras, ¿no? Universalidad o catolicidad, que es lo mismo. Ahora, cuando decimos que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo o la iglesia de Dios es universal o es católica, ¿qué estamos diciendo, hermanos? ¿En qué consiste la catolicidad de la iglesia? ¿Por qué decimos, y la Escritura enseña, que la iglesia de Dios es una iglesia católica? Nosotros somos una iglesia católica, somos una iglesia universal. ¿Por qué? ¿Qué está implícito en eso? Y les voy a dar 3 argumentos, hermanos, que nos van a ayudar a comprender en qué consiste la universalidad o la catolicidad de la iglesia. En primer lugar, cuando nosotros decimos que la iglesia de Dios es una iglesia universal, estamos diciendo que todas las iglesias locales, incluso aquellas que no están conectadas mediante un vínculo de gobierno eclesiástico externo, están inseparablemente unidas y deben confesar y esforzarse por mantener esta solidaridad y unidad. Entonces, cuando decimos que la iglesia de Dios es una iglesia católica, hermanos, estamos diciendo que entre todas las iglesias locales del mundo estamos unidos ¿por quién? Por Jesucristo, ¿sí? Estamos unidos en Jesucristo. Y no solamente nosotros tenemos que entender que estamos unidos en Cristo, que somos un solo cuerpo en Cristo, hermanos, sino que estamos relacionados, aunque no nos guste, estamos relacionados. Así como la mano derecha de nuestro cuerpo depende de la mano izquierda y del corazón y del pie y de todo nuestro cuerpo, así todo el cuerpo está unido, el cuerpo de Cristo. Y no solamente nosotros debemos confesar la unidad de Cristo, sino que debemos esforzarnos, hermanos. Y nosotros como iglesia vamos a esforzarnos por mantener la unidad de la iglesia, ¿sí?
por mantener la unidad de la iglesia universal en ese sentido. Entonces, hermanos, entendamos que la iglesia está compuesta de varias iglesias locales. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer con eso? Cuidar esa unidad, ¿sí? No ser mutiladores del cuerpo de Cristo, como hoy en día muchos son, sino cuidar la unidad del cuerpo de Cristo. Porque la iglesia de nuestro Señor Jesucristo es una y siempre, siempre será una. Entonces, la primera cosa que está implícita en la universalidad o catolicidad de la iglesia es eso, ¿no? Que todos estamos estrechamente conectados y vinculados en Cristo Jesús. También, en segundo lugar, cuando decimos que la iglesia de nuestro Señor es una iglesia universal o católica, decimos entonces, en segundo lugar, que en el Nuevo Pacto o en el Nuevo Testamento, la iglesia no está limitada por fronteras locales o nacionales, como estaba en el Antiguo Testamento, sino que abarca todos los tiempos y lugares. Como dice Hechos 2:39, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces, cuando decimos que la iglesia de Dios es católica universal, estamos diciendo, hermanos, que la iglesia no solamente está existiendo ahora, ¿sí? Que solamente nosotros los que estamos en este momento vivos somos la iglesia, sino que la iglesia ya existía en el pasado y que cuando nosotros no estemos, hermanos, la iglesia va a existir, ¿sí? Va a existir, porque la iglesia del Señor está siempre presente y va a estar presente hasta el último día, hasta que nuestro Señor retorne por segunda vez. Algunas veces más visible, otras veces menos visible, pero siempre la iglesia estará ahí. Y la iglesia es católica universal. ¿Por qué, hermanos? Porque no está limitada a una nación, como lo estaba en el Antiguo Testamento, ¿sí? Ahora la iglesia está en todas las naciones, en todos los territorios. Ayer salíamos de paseo con mi familia un momento en la tarde e íbamos a un pueblito allá, camino a la carretera a La Paz, y un pueblito muy básico, ¿no? Pero ahí había una iglesia. Había una iglesia local, hermanos. Y así, tal vez en los lugares más remotos que nosotros ni siquiera nos imaginamos, ¿sí? Hay una iglesia local donde se predica la palabra y se administran las ordenanzas. Y a eso es lo que nos referimos con la universalidad de la iglesia. Entonces vemos que esto es importante, hermanos. La iglesia de Dios es universal. Y esto, hermanos, tiene un propósito muy grande, porque nuestros hermanos reformadores plantearon este concepto de la universalidad de la iglesia para oponerse, para refutar, ¿sí?, a las enseñanzas de Roma, y para refutar también a los judíos, que ellos siempre creyeron que la iglesia estaba limitada a una nación, ¿sí? Por eso Pablo también, ¿no?, predicaba el evangelio a los gentiles y les decía, les explicaba a los judíos que eso había cambiado, que eso había sido renovado en el pacto de gracia. Entonces, ya hemos visto dos cosas que implican o por las cuales decimos que la iglesia del Señor es católica y universal, o universal, que es lo mismo. Un tercer concepto de la universalidad de la iglesia es que de manera más detallada y profunda, la universalidad de la iglesia se puede apreciar cuando cada área de la vida de un cristiano se ve influenciada y gobernada por la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es muy importante, hermanos. Entonces ya no vamos tanto a lo general, sino que ya nos vamos metiendo en la universalidad de la iglesia a lo privado, a lo que se refiere a cada individuo o miembro del cuerpo de Cristo. Entonces, cuando nosotros decimos la iglesia del Señor es universal y católica, estamos diciendo que tenemos una norma, que es la que va a regir nuestra vida.
Y que nuestra conducta piadosa no se va a limitar solamente, hermanos, a nuestra manera de conducirnos dentro de la iglesia, ¿sí? Nosotros no somos cristianos solamente aquí, no somos solamente cristianos el día domingo, hermanos, sino que nosotros somos cristianos, si somos parte de la Iglesia Universal, todos los días de nuestras vidas, estemos donde estemos, somos representantes de Cristo. Y eso, hermanos, pone temor en nuestros corazones, ¿sí? Hay muchos que simplemente son cristianos en el día del Señor, pero de lunes a sábado, hermanos, viven como quieren, hacen lo que quieren. Cuando decimos que la iglesia es universal, estamos diciendo que eso afecta todas las esferas de la vida, ¿sí? Entonces, en un sentido más profundo y de una manera más detallada, la universalidad de la iglesia tiene que ver cuando la palabra del Señor, la palabra de Cristo, gobierna la vida del pueblo del Señor. Entonces, se dan cuenta que este concepto no es algo liviano. Y esta palabra, hermanos, de la catolicidad, hermanos, por ejemplo, está en el credo de los apóstoles, ¿sí? Está en el credo de los apóstoles. Es una enseñanza que siempre la iglesia ha sostenido y ha enseñado. Y por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Enseñarla, sostenerla, amarla y defenderla. Y hoy en día, hermanos, la universalidad o la catolicidad de la iglesia, ¿sí?, es muy descuidada, es muy despreciada, y eso trae terribles consecuencias, como vamos a ver más adelante en las aplicaciones. Entonces hemos visto ya 3 cosas que significa o representa cuando nosotros hablamos de la catolicidad o la universalidad de la iglesia. Entonces ya hemos visto que la iglesia de Dios es universal. ¿Y en qué sentido? Ahora, en segundo lugar, vamos a entrar al segundo concepto, porque la iglesia de Dios no solamente es universal o católica, sino que es invisible en un sentido. La iglesia de Dios en un sentido es invisible. Por eso el título de este sermón es La Iglesia Universal Invisible. Entonces, en segundo lugar, consideremos la invisibilidad de la iglesia. Nuestro texto dice en Hebreos 12:23, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Los protestantes y reformadores siempre han partido, y esto es muy importante, porque esto nos distingue de Roma, hermanos. Los protestantes y los reformadores siempre han partido del concepto de la iglesia invisible como una antítesis a la mala y errada eclesiología de la iglesia romana, ¿sí? Nosotros, la iglesia cristiana, vamos de lo invisible a lo visible. Roma, los papistas, van de lo visible a lo invisible. Ellos van al revés, ¿sí? Y eso es grave, hermanos. Ya vamos a ver que eso es muy grave. Entonces no se olviden, nosotros, para definir la iglesia, vamos de la invisibilidad a la visibilidad de la iglesia, no al revés. Y los reformadores empezaron a utilizar estos conceptos para refutar la mala enseñanza, la enseñanza contraria a la palabra del Señor en lo que respecta a la eclesiología. Ahora, pregunta: ¿en qué sentidos la iglesia universal de Dios es invisible? ¿En qué sentidos, hermanos? ¿Qué es lo que estamos diciendo cuando decimos que la iglesia de Dios es invisible? Y esto es muy importante, hermanos. Esto es muy importante que nosotros tengamos en cuenta. ¿En qué sentidos la iglesia de Dios es invisible? Número 1. Cuando decimos que la iglesia de Dios, la iglesia universal de Dios es invisible, estamos diciendo que la iglesia no puede de manera infalible determinar el estado salvífico de una persona y su pertenencia al pueblo de Dios. ¿Sí? Cuando decimos que la iglesia de Dios es invisible, estamos diciendo que la iglesia aquí en la tierra no puede de manera infalible
determinar el estado salvífico de una persona y su pertenencia al pueblo de Dios. Nuestro entendimiento es limitado. Si bien nosotros podemos ver los frutos dignos de arrepentimiento, nunca podemos estar completamente seguros del estado de una de las personas que está en medio de la iglesia. Ese es un juicio que solamente le corresponde al Señor, hermanos. Y yo he visto iglesias que se han destruido por esto. Cuando los hombres se han atribuido un derecho que solamente le corresponde al Señor, señalando a las personas diciendo, tú eres creyente, tú no eres creyente. Cuando la orden del Señor es, dejen crecer el trigo y la cizaña. Porque no vaya a ser que por arrancar la cizaña, arranquen también el trigo. ¿Sí? Entonces, si bien nosotros podemos discernir, podemos y estamos llamados, hermanos, a exhortar a los hermanos que se examinen si están en la fe, como lo hacía el apóstol Pablo, nunca vamos a estar completamente seguros en el estado de una persona, en el estado salvífico de una persona. Y en ese sentido, entonces, la iglesia es invisible. ¿Por qué? Porque eso se nos está velado en un sentido. ¿Sí? Se nos está velado, no vemos eso completamente. Nosotros podemos ver una profesión de fe, pero alguien puede decir, yo estoy completamente... No se puede, hermanos. Obviamente que si hay más fruto espiritual, habrá más evidencia, mayor certeza, ¿no? Una persona que abiertamente se revela la palabra del Señor, por supuesto, habrá más dudas, más sospechas, y también, bueno, esa persona tendrá que ser disciplinada en medio de la iglesia. Entonces, en ese primer sentido, está implícito lo que es la invisibilidad de la iglesia. En segundo lugar, la iglesia universal de Dios es invisible porque se extiende por todo el mundo y a través de los siglos. Y esto es muy importante, hermanos. ¿Por qué decimos que la iglesia de Dios es universal e invisible? Porque nosotros, hermanos, no conocemos a todos los creyentes de todas las épocas, hermanos. ¿Sí? Ni tampoco conocemos a todas las iglesias locales que en este momento se están reuniendo para adorar al Señor. Porque la iglesia se ha extendido por todo el mundo. Por lo tanto, es invisible. ¿Sí? Nos es invisible. Y está extendida a través de todos los siglos. Entonces eso nosotros no conocemos, hermanos. Solo el Señor conoce quiénes son sus escogidos, quiénes conforman el cuerpo de Cristo. Y en ese sentido tan hermoso, hermanos, ¿sí?, la iglesia es invisible. Miren que son cosas muy importantes las que estamos viendo, hermanos. Son cosas muy importantes que nosotros tenemos que atesorarlas, meditarlas, para comprender mejor al pueblo de Dios, ¿sí?, para conocer mejor la iglesia a la cual nosotros decimos pertenecer, a la iglesia universal de nuestro Dios. Entonces, la iglesia universal es invisible porque se extiende por todo el mundo y a través de los siglos. La historia de la iglesia, hermanos, es maravillosa. Justamente en este tiempo, por la misericordia del Señor, he estado revisando. Y sin contar a los santos del Antiguo Testamento, solamente estudiando la iglesia desde que nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos, podemos dividirla en varios periodos, ¿sí? Podemos dividir la iglesia apostólica, la iglesia perseguida, la iglesia imperial, ¿no?, la iglesia reformada, la iglesia contemporánea, ¿sí?, la iglesia medieval también. Está dividida en diferentes periodos, siglos, milenios, hermanos, han pasado. Pero la iglesia estaba ahí. Estaba ahí, hermanos. No conocemos a esos hermanos. A veces leemos una obra de algún hermano del pasado y nos regocijamos porque tiene el mismo sentir que nosotros, ¿sí? Y cómo el Señor ha obrado. Hemos estudiado, hermanos, este pasado viernes a hermanos que pertenecían a la iglesia universal. Dones de Cristo a su iglesia. Aunque no los hemos conocido en persona, nos familiarizamos con su enseñanza, que es bíblica, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, la iglesia es invisible. En tercer lugar, la iglesia también puede ser invisible, y esto es muy triste y doloroso,
cuando el error o la persecución obstaculizan su manifestación externa. ¿Sí? Entonces, hay veces en la historia en que la iglesia ha sido más visible que otras veces. Y hay veces en la historia en que la iglesia ha sido reducida casi a nada. Y normalmente el enemigo utiliza dos armas para apagar la luz de la iglesia. Una es la cruenta persecución. Muchas veces Satanás, cuando ha perseguido a la mujer, que es la iglesia, ha levantado una gran persecución contra el pueblo de Dios, a tal punto que los santos no podían reunirse para adorar a Dios y el testimonio parecía no darse. ¿Sí? Cuando la persecución viene, hermanos, entonces muchas veces la iglesia se hace menos visible, parece estar escondida. Por eso el Señor, cuando dice en Mateo 24, después de la gran persecución que va a venir antes de la venida del Señor, dice: ¿hallaré fe cuando venga a la tierra? Cuando el Hijo del Hombre retorne a la tierra, ¿hallará fe? ¿De qué está hablando, hermanos? Está hablando de que el testimonio de la iglesia se va a reducir por la persecución que va a haber. Pero muchas veces, hermanos, la iglesia se vuelve invisible por el error. Y creo que es lo que hoy en día nos pasa. ¿Sí? Porque aunque parecerían que las iglesias están llenas, la iglesia cada vez brilla menos en piedad, en santidad, en obediencia a la palabra. Y la iglesia se va haciendo cada vez más invisible. El testimonio cada vez es menos fiel a la palabra del Señor. Y el Señor un día nos pedirá cuentas de eso. Entonces, en ese sentido, hermanos, la iglesia de nuestro Señor es invisible. Es importante mencionar, hermanos, que la invisibilidad de la iglesia es solo para nosotros. Cuando hablamos de la iglesia universal invisible, esto se aplica solamente al hombre, a nosotros. ¿Sí? La iglesia es invisible solamente para los hombres, y no así para Dios, porque solo el Señor conoce el corazón de los hombres, y realmente el Señor sabe quiénes son suyos. O sea, delante de los ojos del Señor, la iglesia siempre es visible. Siempre es visible porque el Señor sabe quiénes son sus hijos, quiénes son sus escogidos, quiénes están andando en obediencia a la palabra del Señor. Pero delante de los hombres, la iglesia, por estas cosas que yo les he mencionado anteriormente, se hace invisible. Si ustedes me acompañan a 2 Timoteo 2:19, ahí en el Nuevo Testamento, vamos a leer este pasaje que muchas veces, hermanos, tal vez lo hemos leído. 2 Timoteo 2:19. Así dice la bendita palabra del Señor. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El fundamento está firme. La iglesia nunca es invisible delante del Señor, porque Él las conoce. Él conoce a su pueblo. ¿Qué dijo Cristo? Yo conozco a mis ovejas, y mis ovejas oyen mi voz. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de la invisibilidad de la iglesia, no se olviden, hermanos, esto es muy importante. Eso es solamente en el sentido de los hombres, para nosotros. Pero para Dios, nada es oculto de invisible. Entonces ya hemos visto dos cosas, hermanos. Hemos visto que la iglesia de Dios, no se olviden esto, hermanos, la iglesia de Dios es universal o católica, y la iglesia de Dios es invisible. ¿Y en qué sentidos? Ahora, tercer punto. ¿Quiénes componen o conforman la iglesia universal invisible? ¿Quiénes son los que forman la iglesia invisible? Nuestro texto dice, en Hebreos 12:23, a la congregación, a la eclesía de los primogénitos que están inscritos en los cielos. ¿Quiénes componen, hermanos? ¿Quiénes forman
únicamente la iglesia invisible. Y para eso, mis amados hermanos, voy a basarme en nuestra confesión de fe, la confesión de fe de Westminster, el capítulo 25, que habla acerca de la iglesia, en el párrafo 1, que dice de la siguiente manera. Escuchen bien lo que dice nuestra confesión. La iglesia católica o universal, que es invisible, se compone del número completo de los elegidos que han sido, son o serán reunidos en uno bajo Cristo su cabeza. Y Él es la esposa, y es la esposa, el cuerpo, la plenitud de aquel que llena todo en todos. Entonces, ¿quiénes componen la iglesia universal invisible? Únicamente aquellos que han sido llamados eficazmente. No solamente en el tiempo pasado, sino en el presente y en el futuro. Oh, hermosa definición, hermanos. Entonces, ¿quiénes componen la iglesia universal invisible? Los llamados eficazmente, en primera medida, ¿no? En otras palabras, solamente aquellos que han nacido de nuevo. ¿Sí? Y es en ese sentido que nosotros podemos entender las palabras de nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo. De cierto te digo, que si no nacieres de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos. En la iglesia es el reino de Cristo, hermanos. En un sentido entonces, invisible, cuando hablamos de la iglesia universal, solamente los que nacen de nuevo son parte de la iglesia universal invisible. Y los llamados eficazmente en el pasado, eso quiere decir los santos del Antiguo Testamento, aquellos que ya han muerto, que ya han dormido en Cristo, son parte, ¿sí?, de la iglesia universal invisible. Aquellos que han sido llamados eficazmente, que en este momento como nosotros están vivos, somos parte, hermanos, de la iglesia universal invisible. Y aquellos que van a venir después de nosotros, que van a ser regenerados, también son parte de la iglesia universal invisible. ¡Qué cosa más hermosa, hermanos! Y ¿saben? Nuestro Señor Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia, oró así. Oró así por su iglesia. Si ustedes me acompañan al Evangelio de Juan 17, Juan 17, versículo 20, mis amados hermanos, quiero que miren cómo oró nuestro Señor, porque las oraciones del Señor, hermanos, tienen un contenido teológico profundo. Si nosotros no conocemos estos conceptos que estamos estudiando, simplemente vamos a pasar por estos versículos. Pero cuando ya entendemos esto de la universalidad de la iglesia, ¿quiénes la componen? ¿No? Miren por quiénes está orando nuestro Señor. Juan 17, 20 al 26, dice la palabra del Señor. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. ¿Qué vemos aquí? Todo lo que hemos aprendido, hermanos. Cristo ora por la unidad de su iglesia. ¿Qué está hablando ahí? Está hablando de la universalidad. Cristo está orando por aquellos que estaban en el presente, sus discípulos, que habían sido llamados eficazmente por Él. Pero también ora por aquellos, ¿sí?,
que iban a creer después de ellos, que son aquellos que componen la iglesia universal invisible. Entonces hemos visto esas tres cosas, hermanos. Ahora, en cuarto lugar, les voy a dar la doctrina entonces. ¿Qué hemos aprendido hoy día? ¿Sí? ¿Qué hemos aprendido hoy día? Hemos aprendido que la iglesia de Dios, en su esencia más profunda, es universal e invisible, porque va de lo interno a lo externo y está compuesta solo por aquellas personas que han sido escogidas y llamadas eficazmente por el Señor. Una vez más, ¿qué hemos aprendido hoy? La doctrina que hemos estudiado hoy. La iglesia de Dios en su esencia más profunda es universal e invisible, porque va de lo interno a lo externo y está compuesta solo por aquellas personas que han sido escogidas y llamadas eficazmente por el Señor, como lo enseñó nuestro Señor Jesucristo y como lo enseñaron los apóstoles y como lo enseña la palabra de Dios. Voy a leerles un texto, hermanos, maravilloso en la palabra del Señor que nos enseña esta doctrina que hemos aprendido. Si ustedes buscan en Romanos capítulo 2, el versículo 28 y 29. Romanos 2, 28 y 29. Dice la palabra del Señor: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Está hablando de la regeneración. Y Pablo aquí está corrigiendo a los judíos que ellos iban desde lo visible a lo invisible, porque dice: yo soy judío, por lo tanto soy parte del pueblo de Dios. En un sentido visible, externo, sí, pero interno, en el sentido más profundo, no. ¿Sí? Entonces Pablo aquí les corrige y les dice: no, es de lo interno a lo externo, ¿sí? De la regeneración, del llamamiento eficaz a lo externo. Por eso les dice: no es judío el que lo es exteriormente, sino en el corazón. En el corazón. Entonces hemos aprendido eso, hermanos. Ahora, ¿cómo aplicamos entonces nuestra doctrina de que la iglesia en su esencia más profunda es universal e invisible? Porque va de lo interno a lo externo y está compuesta solamente por aquellas personas que han sido escogidas y llamadas eficazmente por el Señor. Vamos a aplicar este texto y esta doctrina de 7 maneras. ¿Sí? De 7 maneras. Primera utilidad, hermanos. Esto de que la iglesia de Dios es universal e invisible, en primer lugar, nos exhorta a todos nosotros, ¿sí? Nos exhorta a despojarnos de todo sectarismo e intento de división en el cuerpo de Cristo. Aquel que ha entendido la universalidad de la iglesia, o que el Señor, mejor dicho, le ha dado entendimiento, y ha entendido la invisibilidad de la iglesia, automáticamente es una persona equilibrada en su eclesiología, que no va a caer en sectarismos, ni que va a promover la división de la iglesia. ¿Sí? ¿Qué es un sectarismo, hermanos? Un sectarismo es decir que nosotros somos la única iglesia bíblica que pisa la tierra, que todo lo que nosotros hacemos es perfecto y que todos los que allá afuera hacen cosas diferentes a nosotros están mal, y que no vamos a aceptar a nadie que haga una cosa diferente a la que nosotros hacemos. Hay errores en la iglesia, hermanos. Todas las iglesias están en un proceso de santificación y deben reformarse conforme a la palabra. Ahora, otra cosa es que lo quieran hacer, eso es otro punto aparte. Pero nosotros, hermanos, tenemos que entender la universalidad de la iglesia. Y con esto, entender eso, ¿sí? Y no caer en sectarismos y ser más bien promotores de la división del cuerpo de Cristo. Vean que es importante entonces la universalidad de la iglesia.
En segundo lugar, una segunda utilidad, hermanos, es que si nosotros entendemos que la iglesia de Dios, que es columna y baluarte de la verdad, es universal e invisible, esto nos exhorta entonces a valorar a todos los dones que Cristo ha concedido a su iglesia. ¿Sí? Eso está implícito en eso, hermanos. Si nosotros solamente somos parte del único pueblo de Dios, la única iglesia que es universal, la iglesia de Cristo, hermanos, entonces automáticamente todos los dones que Cristo ha dado a su iglesia nos pertenecen. Como dice la Escritura, porque Cristo es nuestro y todo lo de Cristo nos pertenece, hermanos. Y así podemos amar a los dones, a los pastores, maestros, teólogos, a nuestros apóstoles. Son nuestros, hermanos. Son dones de Cristo a su iglesia, nos pertenecen. Nos pertenecen. Y no vamos a estar despreciando a este y al otro. ¿Sí? Como por ejemplo cayó la iglesia en Corinto. Si ustedes me acompañan, Primera carta de Corintios capítulo 3, versículo 21 y 23. 21 al 23. Esta iglesia había perdido la universalidad de la iglesia, el concepto. Y miren en lo que cayeron. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo por venir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Entonces, hermanos, todos los ministros, en un sentido general, ¿no? Porque obviamente ellos no nos van a pastorear como debe ser, ¿no? Pero en un sentido general, nos pertenecen. Y nosotros podemos aprender de ellos. ¿Sí? Y es bueno que nosotros revisemos a otros maestros y dones de Cristo a la iglesia. En tercer lugar, hermanos, una tercera utilidad. Si nosotros entendemos que la iglesia de Dios es universal e invisible, como consecuencia de eso vamos a aprender y vamos a ver lo numerosa y diversa que es la iglesia del Señor. ¿Cuán numeroso es el pueblo de Dios? Porque hemos dicho que está en todas partes y que ha atravesado todos los siglos, hermanos. ¿Cuán numeroso? Como las estrellas que no se pueden contar, ¿verdad? ¿Y cuán diverso es el pueblo de Dios? ¿Son todas las edades y la historia de la iglesia es la misma? ¿En todas las épocas y siglos la iglesia ha brillado? ¿En todos los siglos ha habido avivamientos? No, hermanos. Porque es el Señor quien maneja los tiempos. Él es el que da el crecimiento, dice la palabra del Señor. Cuán diversa y cuán numerosa es nuestra familia. Y eso, hermanos, llena de gozo, ¿sí? Porque ahorita nosotros somos un puñado de creyentes que está aquí. Pero por eso somos parte de una iglesia pequeña. ¿Es nuestro Dios pequeño? No, porque la iglesia de Dios es universal. Y ahí donde menos nosotros nos imaginamos, ahí están adorando en este día a nuestro Dios. Y eso trae consuelo, hermanos, a nuestros corazones. Una cuarta utilidad, hermanos, es que esto nos exhorta, si entendemos la universalidad de la iglesia y su invisibilidad, nos exhorta a amar con todas nuestras fuerzas la iglesia del Señor, buscando siempre su bien y edificación en todo lo que hagamos. Eso quiere decir, hermanos, si nosotros hemos entendido correctamente la doctrina que hemos aprendido hoy, que no solamente vamos a buscar el bien y la edificación de nuestra iglesia local, ¿sí? Sino que vamos a buscar el bien y la edificación de todos nuestros hermanos en Cristo, conforme la providencia nos permita. O sea, si alguna vez hablamos con un creyente, no vamos a agarrar y lo vamos a humillar doctrinalmente, ¿sí? Para dañarlo.
sino que vamos a pensar bíblicamente y vamos a decir, ¿cómo puedo yo edificar a este hermano? ¿Cómo puedo llevarlo a una mayor piedad, a una mayor santidad, a un mayor entendimiento doctrinal? ¿Cómo podemos ayudar a aquella iglesia que está adorando de manera contraria a la palabra del Señor? ¿Cómo podemos ayudar a que esa iglesia se reforme? Tenemos que pensar así, si hemos entendido correctamente la universalidad de la iglesia. Y eso va a crear un mayor amor, no solamente en palabras, sino en hechos, hacia el pueblo del Señor. Una quinta utilidad, mis amados hermanos, de esto de que la iglesia es universal e invisible, es aquellas personas que en este momento tal vez no han sido llamadas eficazmente, porque hemos dicho que la iglesia universal e invisible está compuesta por ¿quiénes? Por aquellos que han sido llamados eficazmente, que han nacido de nuevo. Entonces yo te pregunto a ti en esta tarde, ¿has sido llamado eficazmente por el Señor? ¿Has sido llamado eficazmente por el Señor? ¿Has sido regenerado por el Señor? ¿Tu corazón ha sido circuncidado? Porque si no has sido llamado eficazmente por el Señor, aunque te encuentres en esta iglesia local, no eres parte de la iglesia universal, invisible del Señor. Y por lo tanto, si no eres parte, déjame decirte que estás perdido y estás de camino al infierno. Porque uno puede ser parte de la iglesia visible, porque nuestro hermano nos enseñaba también en la teología del pacto, ¿sí?, que hay hipócritas en medio de la iglesia visible, pero en la congregación de los santos, en la iglesia invisible, no, hermanos. Ahí el requisito es haber nacido de nuevo. Si no ha sido regenerado tu corazón, no vas a entrar. Es como en la parábola de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Aquel que se entró a las bodas con un traje que nadie tenía, lo miraron raro, hermanos. ¿Qué hace este aquí? ¿Sí? Nadie entra al cielo, hermanos, si no ha nacido de nuevo. Nadie. Así que tú debes nacer de nuevo. ¿Y cómo debes nacer de nuevo? Nicodemo le preguntó eso. ¿Y cómo debo yo nacer de nuevo? Debes mirar a Jesucristo. Debes creer en Él, nada más. Creer en el Señor Jesucristo. Una sexta utilidad, mis amados hermanos, es para aquellos que ya somos parte de la iglesia universal invisible, que hayamos sido llamados eficazmente, es hacernos la siguiente pregunta. ¿Estamos viviendo entonces como santos escogidos de Dios y miembros de la familia de Dios, siguiendo y andando en la santidad? Si tú has entendido en esta tarde, hermano, que tú perteneces a ese pueblo maravilloso, santo, a esa iglesia universal e invisible, la congregación de los santos, porque eso dice nuestro texto, Hebreos 12:23, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Si tú perteneces a ese pueblo, entonces, ¿cómo debes andar? En santidad. En santidad. Porque perteneces a la familia del Dios. ¿Sí? Y finalmente, hermanos, si nosotros hemos entendido que la iglesia del Señor, en su esencia más profunda, es universal e invisible, porque va de lo interno a lo externo y está compuesta solo por aquellas personas que han sido escogidas y llamadas eficazmente por el Señor, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que predicar la palabra del Señor fielmente. ¿Sí? Porque es por medio de la predicación de la palabra del Señor que las personas van a ser llamadas eficazmente. No hay otro medio, hermanos. Cuando la palabra del Señor es predicada, el Señor está obrando. Y ahí es cuando el Señor regenera los corazones, convierte a las personas.
Y miren, hermanos, esto de entender la iglesia, el concepto de la iglesia universal invisible, nos hace a predicar a todas las personas. Porque ¿qué hemos dicho? Solo Dios conoce quiénes son llamados eficazmente y quiénes son sus escogidos. Por lo tanto, hermanos, esto nos libra de caer, por ejemplo, en el hipercalvinismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el hipercalvinismo dice que no debemos predicar porque Dios ya ha escogido. Pero nosotros no sabemos quiénes han sido escogidos por Dios. Entonces, ¿qué hacemos? Eso no nos corresponde a nosotros, hermanos, porque eso es parte de la invisibilidad de la iglesia. Entonces, ¿qué hacemos? Predicamos a todos, para que Dios llame a quien Él quiera y regenere a quien Él quiera. Y tampoco yo ahorita conozco cuál es el estado de su alma. Puede ser que aquí una persona piense que está en la fe y no esté en la fe. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer si entendemos la universalidad de la iglesia? Predicar, predicar y predicar con fidelidad la palabra de Dios. Así que vemos que este concepto, hermanos, es muy importante. Y me gustaría terminar leyendo un pasaje, ¿sí? En 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Segunda Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Que el Señor bendiga su santa palabra.